Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. Abramos nuestras Biblias en Mateo 14. Mateo, versículo 14. Es una cita muy conocida. Hace unos meses estuvimos compartiendo también de esta cita. Y para refrescar un poco, era ¿dónde está vuestra fe? Que fue la pregunta, ¿verdad? Que el Señor les hizo a los discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? ¿No son ustedes discípulos? ¿No son? ¿Qué han aprendido? Es decir, ¿qué han aprendido durante todo este tiempo? Y la otra era las tormentas, ¿verdad? Las tormentas que uno levanta, las tormentas que se levantan contra uno y las tormentas que Dios permite que se levanten. Entonces, y así hay tantas cosas que pudiéramos aprender de esta porción, así como de todas las porciones. Y dice el capítulo 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Vemos aquí en este pasaje de que el Señor los mandó a ellos que se adelantaran. Les dijo: pasen al otro lado. Y mientras tanto lo que él hacía era quedarse orando, tener un momento de comunión o de intimidad con el Padre. El Señor Jesús separa a sus discípulos del pueblo, pero también los separó de la tierra. Lo que hizo fue enviarlo. Y solo a medida de introducción, podríamos creer que ellos estaban aproximadamente a 4 puntos, entre unas, pasándolo a millas, entre unas 3 a 4 millas. Se estima que la distancia de un lugar a otro era entre 6 a 8 millas. Entonces, probablemente podemos creer que ellos estaban en medio, ¿verdad? Entonces, embarcaron de noche. Habían vientos contrarios. Embarcaron de noche, eso significa que probablemente habían trabajado todo el día. Y llegaba ya la hora de descansar. Entonces, normalmente cuando uno tiene ya el momento de descansar, lo que menos quiere es tener problemas. Lo que uno menos quiere es enfrentarse a algo que se puede levantar en contra. Y entonces, yo creo que tal vez ellos iban pensando, ¿verdad? Vamos a pasar al otro lado. Y bueno, el Señor ya de seguro nos va a alcanzar en otra barca, pues.
¿Cómo son las cosas que muchas veces cuando nosotros creemos que ya es el tiempo en el cual hemos pasado ciertas necesidades y las hemos sobrepasado, hablando en el contexto de que ellos habían ya trabajado todo el día y les tocaba la hora de descanso? Lo que ellos no sabían es a lo que se iban a enfrentar. Se iban a enfrentar a algo que probablemente nunca lo habían vivido. No es que estos pescadores nunca hayan vivido una tormenta, algo difícil, sino a lo que Dios iba a hacer, porque vamos a ver si lo alcanzamos a tocar más adelante, sino a lo que Dios iba a hacer. ¿A qué me refiero? Bueno, me estoy adelantando un poco, pero si podemos darnos cuenta, cuando el Señor llega donde ellos, amén, dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Me estoy adelantando un poquito porque quiero tocar esto. ¿A qué hora llegó el Señor? Cuando el mar o cuando la barca estaba siendo azotada, cuando había algo muy fuerte, muy difícil. Ahora, lo que me llama la atención es esto. Ellos no se percataron en ese momento que el Señor llegó en medio de las tormentas, en medio de esa ola fuerte, en medio de la dificultad. Y no vemos por la condición en cómo estaban ellos, no se pudieron dar cuenta de que Dios no estaba preocupado. ¿Sí? Dios no estaba afligido, no, sino que llegó y probablemente estaban levantándose las olas y un montón, y Él llegó de una manera sobrenatural. No es como en la ocasión, ¿verdad? Ya en aquella ocasión en donde el Señor llega y le dice, no, en la ocasión en que iban todos en la barca y Él dormía. Es decir, no se pudieron recordar, pero en este momento, por un momento me podría imaginar que veo yo que las olas se están levantando, está la barca azotando, una tormenta, todo está en un caos, y vemos que en medio de ese caos llegó el Señor tranquilo. No vemos a un Señor que llegó afligido, gritando, miren, no, sino que, ¿cómo llegó el Señor? El Señor llegó tranquilo. ¿Por qué llegó el Señor tranquilo? Bueno, porque probablemente lo que quería es que fijaran sus ojos en aquel que había paz donde Él estaba, que había seguridad donde Él estaba. Entonces, ¿qué miramos nosotros en medio de las circunstancias? ¿Qué miramos nosotros en medio de los problemas? ¿Miramos las olas que se están levantando o miramos a Jesús que viene en medio del caos sin mojarse? Que viene en medio del caos con paz. Que viene en medio del caos con seguridad, con autoridad, con tranquilidad. El problema entonces somos nosotros. Entonces, creo que no fue nada agradable que se levantara una tormenta. Y así como dice aquí en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es bien claro, dice que ya la barca estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Entonces podemos ver que el viento era contrario, pero el Señor no lo afectó los vientos contrarios. Vemos que las olas estaban grandes o azotando la barca, pero vemos que en lo que Él se movía, donde Él estaba, esas olas no azotaban. No lo azotaban a Él, porque nada lo puede mover, porque nada lo puede hacer desistir, etc. Y entonces, ¿qué vemos nosotros en medio de las dificultades? Porque las dificultades van a venir a nuestras vidas y eso va a ser inevitable. Las dificultades van a venir muchas veces, como en este caso, al final del día, cuando ya era hora de descansar, cuando ya lo único que quedaba era pasar al otro lado. Probablemente pensando, bueno, nos vamos a ir en la barca porque imaginémonos caminar de aquí hasta el otro lado.
No sé cuánto sería la distancia, porque si en línea recta estamos hablando que era entre 6 a 8 millas, lo más fácil era irse en la barca. No había otra cosa, era algo de costumbre, pasar la barca, pasar en barca. Entonces, ¿qué nos podíamos imaginar de este versículo 24? Bueno, una escena de temor o una escena de terror. A mí, en lo personal, yo me hubiera asustado, me hubiera contrariado. Y ahí nos damos cuenta que nuestra naturaleza muy fácilmente se contraria, muy fácilmente perdemos el control, perdemos la serenidad. Cuando viene una dificultad, no somos aquellos que vamos a ver y decir, bueno, Señor, ayúdame, auxíliame, sino que normalmente cuando viene la dificultad perdemos el control. Y no me estoy refiriendo a que yo voy a salir corriendo despavoridamente y gritándole a todo el mundo, tengo un problema. No, muchas veces no decimos nada, pero internamente no tenemos el control. Estamos temerosos. ¿Cuántos no reaccionamos gritando? ¿Cuántos no reaccionamos con miedo? Pero sí reaccionamos escondiéndonos en nosotros mismos. Que el temor se apodera de nuestra vida. Un fuerte viento y en sentido contrario. Entonces, no solo eran las olas, ¿sí? No solo era el viento. Quiere decir que probablemente ellos se habían estancado en medio, porque ellos querían avanzar en contra del viento. Ellos querían avanzar sus vidas en contra del viento. Entonces significa que después de haber trabajado todo el día, de seguro vino a ser todavía una fatiga más. Otra dificultad con la que se pudieron presentar, la oscuridad. No miraban nada. Si habían olas, yo creo que muchas veces, tal vez solo cuando hay tranquilidad en el agua y podemos estar a una distancia larga, si hay luces en la noche, se pudieran ver las luces de la orilla. Ahora digamos, por un momento pensemos. ¿No se ha dado cuenta que cuando está lloviendo, aunque yo grite, el sonido de la lluvia no me permite que otro me escuche? Entonces, si vemos que no solo era una situación, no solo era el oleaje, o en este caso, como lo vemos viendo, no solo era un fuerte viento, sino que aparte de que el viento era fuerte, estamos hablando de una barca. Quiere decir que en la barca tenían que ir bien agarrados porque el fuerte viento los podía botar. Aparte de eso, era en sentido contrario. Por más que remaban, no avanzaban lo que tenían que avanzar. Le sumamos la oscuridad. No veían nada. No se podía oír nada. Y por más que gritaron, ¿quién los iba a escuchar? Nadie. Ahora se suma el oleaje fuerte. Pero en esta ocasión, un punto todavía mayor o peor en la dificultad. No iba Jesús con ellos. Porque en la otra ocasión, ¿verdad? Maestro, aquí está. Tuvieron temor, tuvieron miedo, tuvieron una angustia. Maestro, despiértate porque perecemos. En este caso no iba Jesús con ellos. Entonces, la situación me imagino que tuvo que haber sido crítica. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfrentado en esa situación? Hemos estado en esos momentos. Y probablemente nuestra reacción fue igual o peor. Ahora, estos hombres pudieron creer que no llegarían al otro lado o que iban a perecer en el mar. ¿Cuántos de ellos el temor se apoderó? ¿A cuántos de ellos se le vino un pensamiento de que iban a morir ese día? ¿A cuántos de ellos se les vino la idea de que ya no se iban a despedir de su familia, de que no iban a lograr,
de que de seguro habían dejado todo para morir de una forma trágica. En medio del mar o en medio del lago, como sea. Pero había una circunstancia difícil. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros? Porque podemos juzgarlos, ¿verdad? Juzgar a los discípulos. Pero tenían a Jesús. No, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando tenemos una dificultad? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando tenemos un problema? ¿Qué viene a nuestra cabeza? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Que el Señor se ha olvidado de nosotros? ¿Que vamos a perderlo todo? ¿Que no hay nada por hacer? Ahora, fíjense que el Señor los despidió. El Señor los despidió cuando llegó la noche. Estamos hablando que podría ser que aproximadamente a las 6 de la tarde. Porque en el versículo, eso está en el versículo 23, despidió a la multitud, subió al monte a orar y cuando llegó la noche estaba allí solo. Quiere decir que los pudo haber despedido antes o los pudo haber despedido, digamos, vamos a poner una hora a las 6 de la tarde. No nos compliquemos porque no es relevante. No es relevante esto. Pero sí nos damos cuenta de que fue al comienzo de la noche, pongámosle. Y dice la palabra que más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando. Esto significa que llegó a las 3, entre 3 y 6 de la mañana. No dice que a las 3 de la mañana. No dice que llegó al inicio de la cuarta vigilia, sino que llegó en la cuarta vigilia. Y eso está comprendido que eran las 3 de la mañana, porque de 6 de la tarde, lo que nosotros conocemos hoy, de 6 de la tarde a 9 de la noche era la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 la tercera, y la cuarta era de las 3 a las 6, cuando ya va a amanecer. Entonces, las horas que habían pasado los discípulos en el mar, aunque tampoco la palabra no nos dice cuánto tiempo pasó azotando el mar. La palabra no nos dice que fueron 10 horas, 9 horas, 8 horas. No, pero ya se habían atrasado mucho. Es decir, ya para pasar normalmente yo creo, pensando por el tiempo, lo tenían que haber pasado en ¿qué? 2, 3 horas. No sé, pero probablemente, pongámosle 1. Pero podríamos llegar a creer que estos hombres habían pasado entre unas 6 a 10 horas azotados por el mar y no habían llegado a su destino, sino que estaban a la mitad del camino. Ahora, ¿qué situación más terrible? ¿Por qué? Porque habían andado con Jesús todo el día. Habían remado durante toda la noche. Ahora, quedaban fuerzas para nadar. Ahora, pero ¿nadar hacia dónde? Si no se miraba nada. ¿Nadar hacia dónde? Si estaba lloviendo o estaba un oleaje fuerte y los vientos. Entonces, la mejor condición o la mejor forma de salvar su vida por el momento era quedándose en la barca, no saliendo de ella. ¿Y cuál es el error de nosotros muchas veces? Que vienen los problemas y por no esperar, por no quedarnos ahí, sino que por querer buscar una solución mejor, dejamos la barca y afuera está peor. Entonces, aquí podemos ver que esta experiencia en la vida de los discípulos era para que descubrieran que tenían un Salvador. ¿Nosotros tenemos un Salvador? Nosotros tenemos a alguien que en medio de cualquier tribulación viene a nuestra vida, viene al rescate. Se nos olvida por un momento que el Señor no va a permitir que nosotros perezcamos, sino que al contrario, Él siempre tiene el control de las cosas. ¿Qué ocupó el Señor para llegar hacia donde ellos? Un mar embravecido.
¿Qué ocupó el Señor para que estos hombres entendieran que Él era el único que tenía el control por sobre todas las cosas? Un mar enojado, un mar, como se dice, un mar picado. Estaba fuerte el mar. Entonces, cuando se les aparece, todavía no habían llegado al destino. Cuando se les aparece, el mar no se había calmado. El mar seguía igual. Entonces, ¿cuándo es que llegó el Señor donde ellos? Llegó en el momento en que todavía estaba la tribulación, estaba la angustia. Esto nos demuestra que Dios no va a detener las olas, pero que sí llegará donde nosotros estamos. Me imagino que tuvo que haber sido algo espectacular, ¿verdad? Ver que el Señor apareciera en medio de la nada y que podíamos, digamos, yo estoy tratando, me imagino, ¿verdad? Y ver ese mar que estaba picado, y ver ese oleaje, y ver ese fuerte, y ver que ellos estuvieron luchando contra ese viento, y ver que el Señor pudo atravesar el viento. Se movió en medio de la oscuridad. Y a pesar de que el mar estaba embravecido, Él pudo estar sobre el mar. Amén. Entonces, los discípulos no pudieron entender que a Jesús los vientos no le hacían nada. ¿Por qué? Porque a Jesús los vientos no lo botaron, no lo hundieron, no lo volcaron. Bueno, esto es mi apreciación. De seguro el Señor no estaba ni mojado. A Jesús las olas no lo podían ahogar. Entonces, pero aquí vemos la misericordia, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús se les aparece. Y lo primero que ellos pensaron, dice aquí, en el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Me llama la atención de que ninguno de ellos por un momento pudo pensar, se recordó en ese momento que tenían a alguien espectacular en sus vidas, Jesús. Ninguno de ellos se puso a pensar, bueno, el Señor vino a salvarnos, entonces, ¿a quién estarían esperando entonces? Pues, habrán invocado al Señor, porque si lo primero que se les ocurre es decir, un fantasma. No sé si podemos comprender esto. Ninguno de ellos pensó por el momento. ¿Por qué? Porque estaban turbados. Entonces muchas veces así estamos nosotros. Tenemos un problema muy grande y en ningún momento lo primero que se nos ocurre a nosotros es decir, Señor. Sino lo que se nos venga. Que alguien me puede ayudar, que alguien puede hacer esto, que alguien puede hacer aquello, voy a echar mano, ve, apareció. No, y muchas veces nos atrevemos a decir, Dios te puso en mi camino. Estamos en un problema y nos encontramos a alguien y decimos, Dios te puso en mi camino, tú me tienes que ayudar o tú me vas a ayudar. No, estos hombres, y no estoy juzgándolos, porque muchas veces nos hemos comportado, o mejor dicho, voy a ocuparme yo, me he comportado de la misma manera, no pensando que es el Señor. No pensando que Él tiene el poder, no pensando que Él tiene la autoridad, no pensando en Él, pensando en otras circunstancias, pensando en mi fuerza, pensando en mis ánimos, pensando en que no es que va a venir algo mejor, es que un cambio de gobierno, un cambio de no sé qué, un cambio de autoridades, una mejora en la economía, etcétera. Pero estos en ningún momento pensaron que podía ser Jesús, sino un fantasma. ¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes de que un hombre no podía hacer esto, aparecerse en medio de esa situación. Porque los hombres no pueden caminar sobre el agua. De eso sí estaban seguros, pero no estaban seguros de que Jesús los podía ayudar. Ellos sabían de que eso humanamente era imposible. Y todo lo que el Señor ya había hecho con ellos,
no fue suficiente como para que lo invocaran a él. No sé si lo hicieron, pero aquí no aparece. Entonces, me pregunto, ¿será que ellos no invocaron a Jesús? ¿Será que ellos no dijeron, o al Padre, Padre, ayúdanos? Y no era al Señor al que conocían, pues. Y no habían estado todos estos tiempos o todos estos años con Él. Y no acababa de hacer un milagro de alimentar a 5,000. Y dice, eran 5 panes y 2 peces. Y con 5 panes y 2 peces le dio de comer a 5,000 y todavía quedó. ¿A cuántos de nosotros se nos olvida muy rápido lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Los milagros. Y una dificultad. Yo no le voy a decir pequeña o grande, porque lastimosamente, como no es a nosotros lo que nos está pasando una situación, minimizamos. Sino que aquel que le está pasando la dificultad, él sí lo siente grande. Pero, ¿cuántos de nosotros se nos olvida en esos momentos? A ellos el miedo ya los había vencido. ¿Por qué? Porque en vez de esperar que fuera Jesús el que iba al auxilio, pensaron que era un espectro, que era un fantasma. Otros hubieran dicho, ve, apareció un extraterrestre, un aliens. Es decir, estaban ya tan cansados, o probablemente ya el temor los había dominado. Qué difícil es cuando el temor domina nuestras vidas. Alguien puede llegar y decirnos, ¿puedo orar por usted? Sí, ore, pero ya oraron. Mire, vamos a porque no queda otra cosa, no queda otra cosa más que orar. Vamos a orar. Sí, pero bueno, ore. Al final no sabemos si va a suceder algo. No, pero mire, es importante que oremos y que tengamos fe. Pues sí, pero ya estuvo, ya no hay sanidad para mi vida, o ya no hay solución para esto, o en el peor de los casos, empezar a confiar en algo que no deberíamos de confiar. En este caso era Jesús el que estaba permitiendo esa experiencia desagradable con el fin de mostrarles a ellos no solo su poder, sino un cuidado amoroso. ¿Por qué? Porque aunque estaban en una situación caótica, difícil, el Señor no se había olvidado de ellos. El Señor llegó a tiempo. Ahora, ¿cuántos decimos que queremos conocer más de Dios, pero no queremos pasar por estas situaciones? Y para conocer a Dios es necesario pasar estas situaciones. ¿Cuántos decimos que queremos ser discípulos de Dios? Entonces, para ser discípulos de Dios, necesitamos pasar por estas tribulaciones. No, hermano, que mire que por lo que está diciendo. No, es que así es. Si yo quiero ser discípulo de Dios, voy a tener que pasar esas situaciones. Pero no tengamos temor de pasarlas. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a llegar a tiempo. Él va a llegar en medio del viento contrario. Él va a llegar aunque el mar se esté levantando. Él va a llegar aunque creamos o sintamos que ahí vamos a morir. No vamos a morir, sino que Él va a llegar. Ahora, me llama la atención en el versículo 27. Pero enseguida, y oiga la parte B, la última parte B del 26. Lo que ellos dijeron. Un fantasma. ¿Y dieron voces de qué? De miedo.
¿Cómo estaban ellos? Llenos de temor, llenos de miedo en ese momento. Claro, así hemos estado nosotros. Cuando se nos dice, hay que hacer esto, qué cosa más difícil, pues. Por eso es que esta tarde no estamos juzgándolos. No estamos diciendo de que estos hombres eran unos grandes miedosos, no, porque nosotros nos hemos comportado de seguro igual o peor, pero después dice Jesús y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, ¿qué es lo primero que se pierde cuando vienen las dificultades? El ánimo. ¿Qué se pierde? El valor, la confianza, el aliento. Probablemente estos hombres ya no tenían valor de seguir. Probablemente estos hombres ya habían llegado al punto de que dejemos ahí, que la barca se vaya a la deriva. Confianza. Bueno, ni modo, si este va a ser nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro final, pues aquí va a ser nuestro final. ¿A cuánto nos falta el aliento cuando vienen las dificultades? ¿Cuántos queremos desistir? ¿Cuántos hemos pensado que cuando se pone un problema lo primero que decimos es, bueno, ¿para qué ¿vale la pena todo este esfuerzo? ¿Vale la pena todo lo que estamos pasando? ¿Esto es predicar el evangelio? Esto es permanecer en el Señor, tener problemas en la casa, tener problemas en el trabajo, tener problemas con los vecinos, tener problemas con los amigos, tener problemas con los hermanos, ¿valdrá esto la pena? Señor, pero yo te he servido mucho y ¿cómo es posible que yo siga endeudado, sigo en problemas? ¿Valdrá la pena esto? Pero Señor, yo te he servido por mucho tiempo y ¿cómo es posible que me he enfermado y que no puedo hacer esto? ¿Valdrá la pena? Tened ánimo. Y después les dice, yo soy el que es, el que existe, el que está y el que será. No temáis. Les estaba diciendo, no hay por qué alarmarse, no hay por qué temblar. Probablemente a más de alguno, tal vez llegó en un momento en que ya no podía, cuando el temor invade nuestras vidas. Qué difícil es que no podemos dejar de temblar. Y entonces estamos preocupados y por más que nosotros queremos disimularlo, ¿verdad? Estamos y todo se empieza a mover. Fue necesario que el Señor Jesús les dijera estas palabras, ya que en ese momento el corazón de ellos estaba perturbado. ¿Y quién no? El Señor no nos va a condenar, el Señor no nos va a castigar. Es más, nos ama. No nos va a condenar o no nos va a castigar porque muchas veces nosotros hemos tenido temor. Después reconocemos de que es un fallo en nuestra vida, porque no debería de haber temor. No debería de haber duda. ¿Cómo estaban esos hombres? Bueno, podríamos mencionar no una, muchos sinónimos. Turbados, afligidos, angustiados. ¿Cuántos de estos habrán perdido la realidad? ¿Cuántos de estos se imaginaban de que era una pesadilla, un sueño? ¿Cuántos de estos ya se habían dado o ya sentían de que ese día me iban a morir? Etcétera. Pero fue una enorme bendición que en medio de esa circunstancia pudieron escuchar su voz. Qué bendición es escuchar la dulce voz del Señor en medio de la aflicción. Cuando todo se está poniendo peor, cuando todo pareciera de que ya no hay, es cuando el Señor llega y dice, ten ánimo. Yo soy, no temáis. Yo soy, no te turbes. Entonces, ¿cómo no podemos, o mejor dicho, cómo podemos vencer el temor en nuestras vidas? Fácil. Que el Señor nos hable, permitiendo que el Señor nos hable en medio de la dificultad.
Y para eso nos ha dejado su palabra. Es una herramienta, una forma de que Él nos hable cada día y nos da ese aliento que nuestras vidas necesitan. ¿Cuándo? Cuando no hay, como cuando hay aflicciones. Cuando no hay, como cuando hay preocupación. Cuando estamos sanos, contentos, como cuando estamos enfermos, desanimados o tristes. Ahora, me imagino lo que sintieron estos hombres en ese momento. Lo mismo que tal vez hemos sentido cuando en medio de la aflicción llega la respuesta. Qué increíble sensaciones cuando uno llega a hacerse un examen médico y la respuesta es positivo. Y uno en ese momento uno dice, bueno, tal vez se equivocaron, ¿verdad? Tal vez me dieron, así como en las películas, que le dan a uno el resultado equivocado y hemos visto en las películas de Hollywood que presenta de que esta persona se quiere morir o que vende todo y se va a disfrutar de la vida porque es lo último que le queda, etcétera, y todo lo demás. Y entonces en ese momento empiezan muchas situaciones a rondar en nuestra cabeza. ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Cómo si nos va a alcanzar para pagar, para hacer esto, para hacer aquello? Un montón de cosas, etcétera, un montón de situaciones. Pero cuando es el Señor, el que contesta a nuestra petición. Y cuando después de un cierto tiempo de haber estado luchando, de haber estado orando, porque ahí sí, ¿verdad? Oramos, nos congregamos, tratamos de cumplir todas las cosas. Viene el Señor y trae una respuesta para nuestra vida. El Señor confirmando a nuestras vidas de que Él era Jesús. Muchas veces hemos pensado de que Pedro dudó porque pidió una confirmación del Señor. Yo creo que no es que dudó, sino que en ese deseo de querer asegurarse, ¿verdad?, de que el que llegaba era Él. Ahora, en el caso de Pedro, porque es el que habló, porque es el que se levantó y dijo, bueno, si eres tú, entonces haz que camine. Los otros no tuvieron el valor. Qué rápido cambió el ánimo en ellos. Incluso, o mejor dicho, un poco más, si lo podemos decir, en el caso de Pedro. Porque de seguro cuando escucharon la voz del Señor que dijo, yo soy, no temáis, o tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿a cuántos de ellos el temor bajó en cierta medida? Probablemente no todo, pero bajó. Y viene Pedro y dice, bueno, si tú eres, entonces mándame, haz que yo camine, que vaya hacia donde ti. Aquí vemos que el comportamiento de Pedro en ese momento fue opuesto al temor al que había tenido. Porque no vemos que Pedro haya sido el único que estaba ahí en medio de la barca, tranquilos. A saber si era el que más gritaba, ¿verdad? No vamos a morir, no vamos a ahogar. Y era un hombre que tenía experiencia en el mar. Pero en este caso, no dudó en ningún momento. Y Pedro sí creyó, probablemente sí creyó de que era Jesús. Ahora, ¿por qué habrá pedido Pedro de que el Señor le permitiera llegar hasta donde él? Porque probablemente Pedro entendió que estaba más seguro donde Jesús, en medio de la dificultad, que dentro de la barca. Entre más cerca estemos del Señor, vamos a estar más seguros, porque por lo menos él miraba la estabilidad en el Señor. Es que únicamente nos queda imaginarnos, pero ver al Señor caminar en medio del mar y el mar que se levantaba y que se movía y ver la estabilidad de Él. Probablemente Pedro dijo, no, yo quiero ir hacia ti
Yo quiero ir hacia ti porque donde tú estás más seguro que aquí todavía se sigue moviendo. En ningún momento aquí leemos todavía de que el Señor ya había calmado la tempestad. No, seguía moviéndose. La dificultad seguía ahí. Las olas seguían moviendo y con el oleaje levantando la barca. Probablemente Pedro dijo, no, estoy más seguro allá que aquí. ¿Por qué? Porque estaba consciente del poder y de la autoridad que tenía Jesús. Ahora, también Pedro sabía que sin el permiso de él no podía llegar donde él estaba, porque él no controlaba la situación. Dios sí controlaba las situaciones. ¿Por qué? Porque podía caminar sobre el mar. Ahora, la intención de Pedro no era mostrarse ante los demás, ¿sí? De que él tenía más fe o que se creía superior. En ese momento yo creo que uno se vuelve así bien, hay un dicho, bien sedita, ¿verdad? Es decir, bien tranquilo, uno, ahí en esos momentos no hay espacio para, yo me quiero sentir orgulloso, yo me quiero sentir mayor que los demás. No. En ese momento, cuando estamos pasando las dificultades y empezamos a oír la voz del Señor, wow, no, estamos tan conscientes, es decir, estamos tan correctos de que no, ¿verdad? Nada de prepotencia. Por lo cual Jesús lo invitó y le dijo que se acercara donde él estaba. Quiere decir que Pedro empezó a caminar en medio de la turbulencia, en medio del oleaje fuerte. Y vemos algo que nos llama la atención. Dice en el versículo 29, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué volvió? A su vida. El miedo, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, ¿qué volvió a hacer? Dar voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Hasta cuándo se calmó el viento? Hasta que el Señor llegó a la barca. Ahora, quiero destacar algo muy importante. Pedro vio el viento. Vio el efecto del viento sobre las olas. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro dejó de ver al Señor. Pedro vio que los problemas eran que el problema seguía. No sé si me van a entender. Es decir, sí, ahí estaba el problema. Sí, ahí estaba la dificultad. Sí, ahí estaba todavía el peligro de hundirse y de morir. Sí, ahí estaba. Es que eso no lo vamos a cambiar. Ahí estaba. Pero tan rápido fue que se le olvidó de que el Señor estaba enfrente. ¿Cuántos de nosotros, cuando el Señor nos habla, lo primero que le decimos al Señor es, calma la tormenta? Y el Señor no la va a calmar porque ese no es el plan. Ese no es el propósito. El propósito para la situación es que veamos que a pesar de que está todo en nuestra contra, ahí está Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando a nosotros nos va mal? Es que vimos el problema, pero no vemos a Jesús en medio del problema. Vemos las dificultades, vemos lo difícil que es, vemos que cuesta luchar, porque que de verdad cuesta luchar con nuestras vidas. Pero vemos el problema, bajamos nuestra mirada, nos volvemos a enfocar y decimos, pero Señor, aquí está, si el problema sigue. Sí, mírame a mí. Sí, Señor, pero aquí el problema está, me voy a hundir. No, mírame a mí. Pedro, en vez de concentrarse en Jesús, vio lo que estaba a su alrededor. Vio problemas, vio dificultades, vio algo malo, vio todo lo que era malo.
¿Qué quiere decir esto entonces en esta tarde? Que nosotros deberíamos de empezar a centrar nuestra mirada en el Señor, sin esperar que los problemas se calmen. No, y entonces, no, es que mientras yo no centre mi mirada en el Señor y confíe en el Señor, los problemas no se van a calmar. Porque no es cuando yo quiero. Entonces, ¿por qué seguimos a Jesús entonces? Porque me resuelve los problemas. Estamos mal. ¿Por qué le sirvo yo al Señor? ¿Por qué yo le diezmo? ¿Por qué yo me congrego? ¿Por qué oro? Porque me solucionan los problemas. Entonces estoy mal. ¿Por qué sigo al Señor? Porque Él tiene el poder para detener cualquier cosa cuando Él quiera. Porque Él tiene el poder para sujetar las cosas. Y porque Él no me va a dejar. Es que lo que debería venir a nuestros corazones es el punto de que no nos va a dejar ahogar. Ahí van a estar los problemas, pero eso significa de que no me voy a hundir. Ahí van a estar los problemas y eso no significa que me voy a ahogar. No, al contrario, voy a salir a flote a pesar de lo que esté pasando. Pedro, en pocas palabras, se asustó otra vez. Se le olvidó que era Jesús quien lo mantenía firme en el agua. Y humanamente, naturalmente, nadie puede sostenerse en el agua. Digo, dando pasos. Por eso hasta nos enseñan a flotar, ¿verdad? Y a poner el cuerpo en una posición en la cual ahí tenemos que nivelarnos, ¿verdad? Pero cuando nos están enseñando a flotar, no sé ustedes, pero a mí me daba un miedo que me entrara el agua en los oídos y eso me destabilizaba y me volvía. Y hasta que uno le van enseñando, pero a caminar, nadie puede caminar. Dice que comenzó a hundirse y quiero ir concluyendo. ¿Qué podemos ver esto de que comenzó a hundirse? Toda su experiencia como pescador se le olvidó en el momento. ¿Cómo es que aquel que era pescador se le olvidó que podía nadar? No era pescador entonces, pues. No había estado tal vez en algún momento de eso. Lo que sucede es que el mar no estaba en condición para nadar. El mar eliminaba todas sus capacidades. No sé si me voy a entender con esto. Es que él podía nadar, pero así como estaba el mar, no era recomendable. Entonces volvió el miedo a su vida y dijo, y si aquí me ahogo, porque ahora ya no estoy ni en la barca, ni estoy donde Jesús. Iba a camino, estaba en medio. Entonces aquello que se sentía inseguro, ahora para él era seguro. Estoy hablando de la barca. En el momento en que estaba, antes que llegara el Señor, para él la barca era inseguro. ¿Pero por qué dejó la barca? Porque creyó que iba a estar mejor en el Señor. Entonces muchas veces nosotros tenemos que dar ese paso de fe, de creer de que el Señor no va a permitir que nos vamos a ahogar, de que acercarnos a Él, de que despojar de todas las cosas, que aunque esté la situación difícil, no nos va a dejar perecer. Pasó de la confianza a la duda. Porque el Señor le dijo, hombre de poca fe. Es que no es una aseveración, fue una pregunta. Hombre de poca fe. ¿Y no fuiste tú el que tuvo fe para decirme, ven? ¿Y no fuiste tú el que se levantó y tal vez dijo, bueno, yo puedo caminar hacia allá? ¿No fuiste tú el que tuvo más fe que todos los demás? ¿Cuántos de nosotros muchas veces hablamos y no tenemos fe? Por eso el Señor es que le hace una pregunta, no le hace una observación. Hombre de poca fe.
Decir, y le pregunta, ¿por qué dudaste? No le estaba diciendo, ¿por qué dudaste? No, le estaba preguntando. Entonces el Señor en ningún momento le estaba recriminando nada. Le estaba preguntando, ¿eres hombre de poca fe? ¿Qué te hizo dudar? No le estaba diciendo, dudaste. Vemos que aún a pesar de la condición de Pedro, el Señor todavía fue misericordioso, porque no era el momento, porque si le decía en la forma de aseveración, lo iba a hundir más. Como dije, pasó de la confianza a la duda. Jesús podría haber dado un mandato y que Pedro saliera del agua. Pero ¿qué quería Jesús? Que Pedro sintiera su amor, así como experimentó su poder. Entonces, ¿cuál es la meditación o cuál es el porqué de esta tarde? Y es, no desviemos nuestra mirada del Señor. Pueden haber las situaciones, los problemas, las calamidades, todas las circunstancias habidas y por haber. Pero si el Señor está enfrente de nosotros, no desviemos nuestra mirada. Entonces, ¿qué debemos de hacer para no hundirnos? Porque el hundirse fue la consecuencia de ya no ver al Señor. Primero, llenarnos de fe. ¿Y eso cómo se logra? Porque de verdad que tener fe es difícil. Viendo siempre al Señor Jesús por encima de todo. Yo quiero tener fe, entonces voy a ver al Señor. Voy a enfocar mi mirada en el Señor, sin importar lo que se quiera levantar a mi alrededor. ¿Qué puedo hacer para no hundirnos? ¿O qué debemos de hacer para no hundirnos? No permitir que la duda entre en nuestros corazones. Estos hombres se llenaron de temor. Pedro se volvió a llenar de temor. Los discípulos restantes estaban expectantes. De una cierta manera, estaba como un ánimo entre recuperando el ánimo y como que ya el punto de ese equilibrio, ¿verdad? O lo pierdo, estaba en -10 y llegué a 0, pero en 0 a un paso que llegue a 10 otra vez. Estaba en ese momento, en ese intervalo. Pero Pedro dejó de ver al Señor, dejó de poner sus ojos en Jesús para ver el exterior. ¿Cuál es el problema entonces muchas veces en nuestra vida? Que miramos lo que está alrededor y no vemos al Señor. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que Dios siempre estará con nosotros, aunque las aguas no estén calmadas. Y dice la palabra que cuando entraron en la barca, y lo leemos ahí en el versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero dice el 32 otra vez. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. Se calmó el oleaje. Y llegó a una hora que estaba amaneciendo. Llegó a un momento donde estaba saliendo una vez más el sol. Entonces, ¿a quién le suceden estas cosas? Y con esta reflexión quiero terminar. ¿A quién le suceden estas cosas? Al discípulo. A aquel que ha tomado la decisión de que no importa lo que se venga. A ese. Entonces, si yo quiero ser discípulo, tengo que tener en cuenta de que van a venir situaciones difíciles a mi vida.
Pero lo que debo de recordar hoy y siempre es que el Señor no me dejará. ¿Y cómo logro eso? Mirar al Señor sin importar lo que esté a mi alrededor. Mirar a Jesús sin importar lo que se levante, las situaciones. ¿Por qué? Porque de algo yo debo estar seguro, y es que el Señor no nos abandonará. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. ¿Por qué no nos has dejado, Señor? Porque llegaste a tiempo. Has llegado a tiempo y siempre llegas a tiempo. Padre, ¿cuántas veces hemos dudado? ¿O será que estamos dudando de algo en este momento? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que estamos haciendo vale la pena? Si es necesario sufrir todo esto que estamos sufriendo por compartir, por predicar tu evangelio. Pero tenemos que tener algo en cuenta, que aquel que quiera ser discípulo debe de pasar por esto. Señor, gracias, porque hemos visto muchas dificultades y tú nunca nos has abandonado. Porque hemos visto muchas situaciones y tu mano ha estado con nosotros. Gracias por salvarnos. Gracias por liberarnos. Gracias por darnos paz. Gracias porque siempre has llegado en el momento oportuno. Gracias, Señor. Gracias. Y tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Y tómame, aquí estoy. Y tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos. Y haz de mí